Bueno, cuando la sangre pasa del ventrículo derecho hacia la circulación menor, sufre un proceso de hematosis en los pulmones, que es la oxigenación de la sangre. Luego esta sangre va a volver hacia el corazón mediante las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. En esta aurícula izquierda tenemos una válvula llamada válvula tricúspide. Mediante esta válvula y la contracción de la aurícula, se va a ir esta sangre al ventrículo izquierdo, en donde va a comenzar la circulación mayor. Esta circulación mayor va a empezar, como bien dije, desde el ventrículo izquierdo y va a recorrer, bueno, va a expulsar toda la sangre hacia todas las ramificaciones arteriales que tiene el cuerpo. Del ventrículo izquierdo nace la aorta, que la aorta es una arteria de gran calibre que se va a ramificar y se va a expandir por todo el cuerpo. Se comprende por aorta ascendente, callado de la aorta o arco aórtico, que es que la aorta va a girar hacia posterior del corazón, se va a relacionar con las vértebras, y en este momento cuando ya empieza a bajar y a descender se divide en otros dos tipos, la aorta descendente torácica y cuando cruza el diafragma a nivel de T12 en la aorta descendente abdominal. El primer ramo que va a salir, bueno, los dos primeros ramos que van a salir de la aorta van a ser las coronarias. Hay una coronaria derecha y una coronaria izquierda que son las que van a nutrir el corazón y a darle su vascularización. La arteria coronaria derecha va a girar por anterior de la vena cava superior y va a formar a la arteria interventricular posterior. La arteria coronaria izquierda va a rodear al tronco pulmonar o la arteria pulmonar y la va a cruzar hacia adelante y va a formar la arteria interventricular anterior. Las siguientes ramificaciones de la aorta, bueno, los ramos directos de la aorta que siguen vendrían a ser el tronco arterial brachiocefálico, del cual se va a dividir en tres, en la carótida común derecha, en la subclavia derecha y en la arteria vertebral derecha. El siguiente ramo directo del arco aórtico vendría a ser la carótida común izquierda, que ya sabemos que las carótidas comunes se van a dividir en carótida interna y carótida externa. Y el siguiente y último ramo directo de la aorta, bueno, del callado aórtico, va a ser la subclavia izquierda, que también, así como la derecha, se va a dividir en tres, en la arteria vertebral, en la, ca- perdón, solo se va a continuar como arteria vertebral y como la axilar, que a partir de aquí va a empezar a irrigar lo que viene a ser la extremidad superior. Y bueno, las contracciones musculares son controladas a través del nódulo sinusal, a través del nodo aurículo-ventricular o atrioventricular y por las fibras nerviosas de Purkinje. Ya listo. Otro sistema que estamos estudiando es el sistema nervioso, ¿no? Sabiendo que el sistema nervioso se divide en dos componentes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, correspondiendo ya a su funcionalidad, ¿no? Que es el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Con respecto al sistema nervioso central, está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, ¿no? El encéfalo está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Pues el sistema nervioso periférico está compuesto por los nervios craneales y espinales, los ganglios nerviosos y los receptores sensoriales. Como dije, dividido en su función, el sistema nervioso somático lo controla lo que son los músculos esqueléticos y por los nervios motores y sensitivos voluntarios. Por el sistema nervioso autónomo, o sea, un sistema involuntario, está subdividido por el sistema simpático, por el sistema parasimpático y por el sistema entérico. ¿A qué se refiere con el sistema simpático? Es el que activa el cuerpo, ¿no? El parasimpático es el que conserva la energía por reposo y digestión. Ahora, con respecto al sistema entérico,
es cómo controla las funciones del tracto gastrointestinal, ejemplo, ¿no? Ahora hablando del sistema nervioso en su estructura general, podemos referirnos que están las neuronas, ¿no? Que es la unidad funcional del sistema nervioso y que está dividido en soma, dendritas y axón. Ahora, los tipos funcionales están las neuronas sensitivas, las neuronas motoras y las interneuronas. Otra estructura general del sistema nervioso son las células gliales, divididos según su función, eh, las células astrocitos, oligodendrocitos, células de Schwann y los microclias. ¿Alguien más quiere aportar con la generalidad del sistema nervioso? Mi compañera. Bueno, como tal, es el sistema nervioso. En todo caso, tenemos el concepto general, que, bueno, vendría a ser que el sistema nervioso es una red altamente especializada, para la redundancia, de tejidos que se encargan de coordinar, integrar, regular todas las funciones que son fisiológicas del organismo. Constituye el centro en sí del procesamiento de información, aferente y deferente. Bueno, diferente, para que sepan, no es sensorial en general y diferente es motor, permitiendo pues respuestas, reflejos autónomos y voluntarios, así como las funciones cognitivas superiores, que son pues, básicamente el pensamiento, el lenguaje, las emociones, eh, ciencia y pues la memoria también. El principal sistema de control rápido del organismo, eh, en contraposición del sistema endocrino, que actúa más lentamente, pero con efectos deleterios. Como dijo mi compañera, pues bueno, se divide en el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, bueno, ya se ubicó cómo estaba organizado, al menos lo de la neurona. Bueno, en todo caso, la organización del sistema nervioso central, tenemos que el encéfalo, que está dividido pues, el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo. El cerebro se divide básicamente en dos hemisferios cerebrales, cada uno con lóbulos, frontal, parietal, occipital, temporal. También corteza cerebral, que están ahí las neuronas organizadas en capas y controlan las funciones superiores. La sustancia blanca, que ahí están los axones mielinizados. Tenemos los ganglios basales, sistema límbico, tálamo, hipotálamo, eh, con funciones motoras, emocionales y autónomas. También tenemos el tronco encefálico, que bueno, se divide en mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. El centro de funciones vitales, ¿sí? La respiración, la frecuencia cardíaca y el lugar de origen de la mayoría de los nervios craneales, principal. Dentro del cerebelo, pues también tenemos que coordina el movimiento, el equilibrio y el tono muscular. Eh, Tiene la función motora fina y de aprendizaje motor. Y bueno, también tenemos como dato que la médula espinal se extiende desde el bulbo hasta la L1, L2. Presenta una sustancia gris, que está en forma de H, y sustancia blanca. También bueno, transmite impulsos hacia y desde el encéfalo y ejecuta actos complejos. Y bueno, ese sería mi aporte. Ya listo. Compañeros, ustedes han ya realizado el glosario, o sea, de cada tema que nosotros acabamos de mencionar. ¿Tienen algún término que crean que es muy importante tenerlo en cuenta? Jessie, Evelyn, Stefano, Kristen, Jaime.
Dentro del glosario que poseo como tal, dentro de la temática de los huesos del cráneo, parietal, occipital, como tal, pues poseo los siguientes conceptos. Apófisis, proyección ósea prominente que sirve como punto de dispersión muscular o ligamentosa, o como elemento articular en la conformación de superficies de contacto entre huesos. Tengo también la cresta, que es elevación lineal ósea que sobresale a lo largo de la superficie del hueso, frecuentemente sitio de inserción de músculos o ligamentos. También tengo lo que son las eminencias, eminencia en general, eminencia. Eh, Prominencia o elevación ósea redondeada que puede tener funciones articulares o de inserción muscular. Concepto es ósea, depresión o cavidad ósea frecuentemente relacionada con la dispersión de órganos o estructuras articulares. ¿Algún otro compañero que quiera colaborar con algunos conceptos, palabras, conocer? Sobre los puntos craniométricos principales, que tenemos al nación, que este va a ser la unión de huesos, de los huesos frontal y nasales, que este va a ser entre los ojos y justo sobre el puente nasal, glabela, que va a ser el punto más prominente de la frente entre las cejas. Bregma, que es la unión de las suturas coronal y sagital, donde se juntan y parietales. Lambda, que es la unión de la sutura sagital y landoidea, que es donde se unen parietales y occipital. Terion, que es región donde se unen frontal, parietal, temporal y esfenoides, que es lateral del cráneo. Asterion, unión entre el parietal, occipital y temporal, posterolateral del cráneo. Inión, que es protuberancia occipital externa, va a ser el punto más prominente del hueso occipital. Opistión, que es el borde posterior del foramen magno, que es en la base del cráneo. Basium es el borde anterior, en cambio, del foramen magno. Vértex, que es el punto más alto del cráneo en la línea media, que es cuando el cráneo está en posición anatómica. Y gonion, que va a ser el ángulo de la mandíbula, postero inferiormente en la rama mandibular. Estos fueron los temas que me llamaron la atención y por eso los nombré. Yo tengo otros términos también agregados en mi glosario. Uno de ellos, por ejemplo, es la anastomosis, la cual es la conexión o la unión natural o quirúrgica entre dos estructuras como vasos sanguíneos, intestinos u otros conductos del cuerpo. Luego también tengo el mediastino, que es un espacio virtual en el centro del tórax, entre los pulmones, en el que se encuentra el corazón, la tráquea, el esófago, los grandes vasos sanguíneos y entre otros. El miocardio, que como bien dije antes, era la capa muscular del corazón responsable de la contracción cardíaca. Las arteriolas, que son pequeñas ramas de una arteria que lleva sangre de arterias más grandes hacia los capilares. Los capilares mismamente, que son vasos sanguíneos microscópicos en los que ocurre el intercambio de gases, nutrientes y desechos entre la sangre y tejidos. Y otro término para terminar sería la bifurcación, que es el punto en el que una estructura como una arteria o un conducto se divide en dos ramas. Ya, chicos, excelente. Eh, Podemos dar a continuación un seminario, podemos abandonar esta reunión para la siguiente y empezar con la exposición y compartir sobre el tema del hueso temporal, del peñasco. Bueno, ya, ok, hasta luego. Chao.